aquí, Isaac, y la pantalla es tuya. Bueno, pues muchas gracias. Para mí, obviamente, también es un gusto, un placer siempre compartir con ustedes, estar en esta plataforma de la cual formo parte hace muchos, muchos años. La hacíamos presencial hace tanto tiempo y hoy, pues, con el crecimiento de la red, el advenimiento de hacer, pues, esta telemedicina, teledocencia, pues, indudablemente me siento complacido de seguir siendo parte de este prestigioso grupo. Eh, Tengo aquí en la pantalla, te tengo aquí, Efraín, vamos a quitarte ahora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, me toca en esta oportunidad dar, comenzar a conversar acerca de la prevención de los riesgos materno-fetales en reproducción asistida, que sería la segunda parte. En ese sentido, hemos dividido esta ponencia en cómo evitar el embarazo múltiple, que sería la complicación más temida, cuáles serían sus riesgos y complicaciones, cuáles son las tendencias en Latinoamérica con la transferencia de un solo embrión y de qué anomalías congénitas y desarrollo de los recién nacidos tendríamos en los casos de los embarazos múltiples. Yo creo que es importante tomar en cuenta que esta foto fue tomada en el Congreso Americano de Reproducción Asistida hace 6 años, cuando se cumplieron los 40 años de esta técnica, ¿no? Y creo que es interesante poder llevar a la mesa el hecho de que hoy día, pues, han pasado muchas cosas en reproducción en muy corto tiempo y hoy contamos con un cambio en cada uno de los eventos, tanto en baja complejidad como en alta complejidad. Aquí nos vemos acompañado por Louise Brown, que fue la primera que pudo nacer bajo la técnica de fecundación in vitro. En ese sentido, también quiero hacer ver que en la medida en que los años han pasado y hemos progresado en el desarrollo de cada una de las técnicas, pues quisiera referirles sobre este trabajo del doctor Donoso y de Broa, que publicaron en el año 2013, donde cada vez se tolera menos las complicaciones, cada vez se tolera menos la iatrogenia, tomando en cuenta de que en nuestra especialidad, el embarazo múltiple, pues en nosotros, como parte, como ejecutores del tratamiento, estamos llevando a las pacientes eventualmente a esta complicación. Y por eso les recomiendo la lectura de este trabajo que nos permite entender, ya hace 10 años cuando fue publicado, nos permite entender por qué ya no se toleran las complicaciones en reproducción asistida. Entonces, la primera pregunta que teníamos es cómo evitar el embarazo múltiple. Y para ello voy a llevarlos al trabajo de la doctora Baer, donde nos habla de cuáles serían las estrategias para reducir justamente los embarazos múltiples en reproducción. Cuando uno trabaja en reproducción, bien sea en baja complejidad, dígase de relaciones dirigidas, inseminaciones intrauterinas, con inducción de ovulación o estimulación ovárica controlada, o bien sea en alta complejidad, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o cuando se trabaja con óvulos donados, lo que uno busca, el objetivo es tener un recién nacido sano en casa, con una madre en buenas condiciones en casa. Por lo tanto, ese es nuestro gol, ese es nuestro objetivo y hacia ahí debemos de dirigir todo nuestro estudio y todo nuestro tratamiento. El embarazo múltiple en técnicas de reproducción asistida tiene una gama muy amplia, va desde el 2 al 3% al 30%. Y en la medida en que la conferencia se vaya dando, vamos a entender por qué en algunos centros, por qué en algunos países se cumplen algunas normativas y en otros no se cumplen. Definitivamente, cuando uno trabaja en fecundación in vitro, uno trata de buscar el éxito y a veces el éxito no viene de la mano de un solo bebé, sino viene de varios.
Aquí, en esta lámina, quiero hacerles ver cómo en Australia, Nueva Zelanda, en los países escandinavos, para el 2017, el 90% de las transferencias son selectivas para un solo embrión. En Estados Unidos, el 71% al 2020. Y en Europa, el 38% al 2015. Y de ahí hacia abajo estaríamos nosotros en lo que tiene que ver en Latinoamérica, y mucho más hacia abajo estaría África. El trabajo nos indica, y quiero hacerlo al revés, no quiero darles la conclusión sino al final, sino quiero ya comenzar a que tomen nota de que debemos tener dentro de nuestra estrategia, y así lo presenta la doctora Baer, como la transferencia selectiva de un solo embrión fresco más congelación. Quiero aclarar que la transferencia de un solo embrión puede ser selectiva cuando tenemos varios buenos embriones, o puede ser la transferencia de un solo embrión cuando no tenemos esa variedad para poder decidir. De cualquier forma, la estrategia en este trabajo nos muestra la transferencia selectiva en fresco más congelación del resto, y transferencia diferida de los congelados tendría un pronóstico similar que hacer una transferencia de dos embriones. Entonces vamos a ir avanzando paso a paso en cada uno de estos títulos. En pacientes que tienen una transferencia de un solo embrión versus dos embriones. En las pacientes que tienen menos de 36 años, vemos que la doble transferencia nos lleva a un porcentaje de 39% de gemelares, mientras que cuando haces transferencia de un solo embrión, el gemelar es 0. La transferencia selectiva de un solo embrión versus la de dos embriones, la tasa de nacidos vivos sería del 27,6 versus el 42%. Es estadísticamente significativa, pero cuando sumamos la tasa acumulada de nacidos vivos en transferencia selectiva de un solo embrión versus la de dos embriones, vemos que las tasas no varían. Por lo tanto, hay una reducción dramática del embarazo múltiple, 0,8 contra el 33,1%. Quiere decir que la transferencia de un embrión evidentemente es una gran solución, es una gran respuesta a esta pregunta. Aquí nuevamente recordándoles que en los embarazos espontáneos el embarazo múltiple es de 1,2, algunas tasas de 2. En reproducción asistida ya vimos que varía del 2 al 3 al 30. Entonces hay algunas series del 22% con multiparidad de alto orden del 1%. Sigo e insisto en la transferencia de un solo embrión, que es lo que vemos en la lámina. En el trabajo de Cochrane, en el 2020, que está en este mismo trabajo de Baer, nosotros podemos ver cómo cuando se compara la transferencia selectiva de un embrión contra dos embriones, en este trabajo hablan de hacer una transferencia de 2 ciclos frescos de transferencia de un solo embrión, o de hacer un ciclo fresco y un vitrificado de un solo embrión contra los dos embriones. Básicamente, los resultados, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero definitivamente la tasa de embarazo múltiple es significativamente más alta cuando transferimos dos embriones. Ahora bien, siguiendo en la idea de que habíamos hablado de los pacientes menores de 36 años, ahora veamos en los pacientes mayores de 38 años cuál es la tasa de recién nacidos vivos. La transferencia de dos blastos frescos versus uno trae una tasa de nacidos vivos mayor, es decir, de 26,5 versus 19,3, siendo estadísticamente significativa. Pero podemos ver cómo el embarazo múltiple es mayor cuando se transfieren dos blastos a cuando se transfiere uno solo. Por lo tanto, la tasa de recién nacido vivo acumulada no fue estadísticamente significativa, y vemos que es prácticamente la misma, 31% contra 28%.
Aquí vuelvo e insisto que la transferencia de un solo embrión reduce dramáticamente la tasa de embarazo múltiple. Ahora, ¿qué pasa cuando transferimos 2 embriones o 3 embriones? Entonces, en pacientes mayores de 38 años no hay diferencia estadísticamente significativa. Aquí lo vemos en los números. Y la tasa de embarazo múltiple sí fue significativamente menor cuando se transfirieron 2 con respecto a 3. Ahí vemos que fue 0 contra 30%. Entonces aquí podemos concluir que la transferencia selectiva de un solo embrión en combinación con la transferencia de embrión congelado es una estrategia eficaz para reducir el riesgo de nacimientos múltiples y mantener altas tasas de nacidos vivos en fecundación in vitro. La desventaja que tendríamos aquí es que eventualmente estaría el costo de la transferencia de embrión congelado, es decir, tendríamos que congelar, ir a una nueva transferencia y eventualmente el tiempo que toma hasta que el paciente se realiza esta transferencia y logra el embarazo. Ahora, cuando hacemos estimulación ovárica o inducción de la ovulación para relaciones dirigidas o para inseminaciones intrauterinas, utilizamos esta gama de medicación como es el citrato de clomifeno, los inhibidores de aromatasa o las gonadotropinas. Indudablemente que aquí podemos ver, y vamos a insistir en ello de acuerdo a como en estas dos láminas, de que debemos de manejarnos para baja complejidad con citrato de clomifeno e inhibidores de aromatasa, y hoy en día preferimos los inhibidores de aromatasa, dígase el letrozol. El embarazo múltiple en las inseminaciones intrauterinas también varía de 0 al 30% dependiendo el centro, dependiendo el país. Básicamente está alrededor del 10,6%. Debemos buscar con esta medicación tener una estimulación monofolicular. Debemos buscar un solo folículo para tratar de evitar el embarazo múltiple. Y aquí vemos que si tenemos 2 folículos, vamos a tener una tasa de embarazo múltiple que sube en 6% y una tasa de embarazo que sube en 5%. Si tenemos 3 folículos, la tasa de múltiple sube al 14% de más y la tasa de embarazo al 8%. Y cuando tenemos 4, la tasa de embarazo múltiple sube en 10% y la tasa de embarazo sube en 8%. Por lo tanto, debemos tratar de manejarnos básicamente en monofolicular, quizás 2 y algunas literaturas 3, pero definitivamente no llegar a 4. Y entonces por eso aquí les hago las siguientes conclusiones para que puedan tener una escogencia adecuada de la medicación y como les digo, en baja complejidad deben insistir en inhibidores de aromatasa o en clomifeno antes de gonadotropina. Se debe reducir la dosis para lograr solamente estimulación monofolicular y debemos tener presente en caso tanto de las medicaciones orales como en gonadotropinas que si tenemos 3 folículos mayores a 18 milímetros deberíamos cancelar el ciclo. Obviamente que tenemos algunas literaturas en pacientes menores de 38 años, mayores de 38 años, entonces definitivamente las menores de 38 años debemos de suspender y sobre todo en menores de 30, pero en las pacientes mayores de 35, mayores de 38, eventualmente podríamos pensar en manejar los 3 folículos, pero no 4. Hay otras 2 alternativas, que es la aspiración del exceso folicular, que nos podría permitir dejar solamente un folículo o 2. Es una técnica que no se hace con regularidad y que es costosa. Y por otro lado, podríamos eventualmente plantear llevar al paciente de baja complejidad a alta complejidad a un in vitro, pero generalmente el paciente siempre se ve sorprendido y por lo tanto no solo por el planteamiento, sino también por el costo. Entonces, en el siguiente aparte, en este mismo trabajo, nosotros podemos ver cómo es la inducción de ovulación para el síndrome de ovario poliquístico. Y aquí está claramente demostrado que se recomienda el letrozol como medicación de primera línea
para la inducción de la ovulación y trayendo una mejor tasa de embarazo y una menor tasa de embarazo múltiple. En segunda línea estarían las dosis bajas de gonadotropinas, que indudablemente tendríamos un aumento del embarazo múltiple y debemos tomar en cuenta lo que les comenté en la lámina anterior. Finalmente, o paralelo, podríamos trabajar con el clomifeno sin tener garantías de control eventual con el monitoreo, aun cuando debemos insistir en no utilizar estos tratamientos, ni letrozol, ni clomifeno, ni gonadotropinas, sin control ecosonográfico del monitoreo ovulatorio. Siempre debemos llevar el registro del crecimiento folicular vía vaginal para poder tener certeza de con qué estamos trabajando y con qué vamos a realizar el disparo eventualmente. Cuando tenemos infertilidad inexplicada, aquí las variaciones están entre gonadotropinas, letrozol y citrato de clomifeno igual, y debemos tomar en cuenta, siempre uno está tentado a utilizar las gonadotropinas, pero debemos tomar en cuenta de que por cada nacimiento logrado con gonadotropinas es igual al riesgo de embarazo múltiple. Es decir, tanto aumentamos el embarazo, tanto aumentamos el embarazo múltiple. Por lo tanto, la recomendación en infertilidad inexplicada sería el utilizar letrozol o el citrato de clomifeno y sumar a la infertilidad inexplicada también eventualmente el factor masculino leve. Entonces, aquí tanto hemos hablado del letrozol, tanto se los he recomendado, les recomiendo este trabajo donde eventualmente nosotros podemos ver en el año 22, Takeshima hace ver en un trabajo de 10 años, aunque es retrospectivo, de la seguridad que tiene el uso del letrozol en el trabajo diario nuestro, tanto para estimular, bien sea inducción de ovulación, para lo que representa la estimulación ovárica controlada o en las alteraciones congénitas en los recién nacidos. Hay una parte también en cuanto a los gemelos monocigóticos, en lo que tiene que ver todos los que son los procedimientos de alta complejidad, bien sea el assisted hatching, en el ICSI, en la biopsia embrionaria y en el diagnóstico genético preimplantario. Y les comento, en cuanto al assisted hatching, que es una técnica que se utiliza para adelgazar o perforar la zona pelúcida del embrión, aquí lo que queremos garantizar es garantizar la eclosión del embrión y después la transferencia para que pueda implantar. Con regularidad se usa en pacientes de 38 a 40 años y también cuando hay una zona pelúcida gruesa. Esto se utiliza haciendo, digamos, de manera mecánica, con láser o de manera química. Aquí se habla, para volver a no perdernos, en que cuando haces assisted hatching, eventualmente tienes mayor probabilidad de que haya multiparidad. Eso es controversial, como les comento. En cuanto a la inyección intracitoplasmática, siendo la técnica de reproducción asistida invasiva, donde consiste en la inyección de un espermatozoide en el citoplasma del óvulo y que algunas de sus indicaciones son el factor masculino, la falla de fecundación in vitro o algunos centros utilizan solo inyección intracitoplasmática, se habla de un aumento discreto de los gemelos monocigóticos al comparar fecundación in vitro con inyección. Otra de la técnica, que es la biopsia embrionaria, también ha sido relacionada con digamos, que tengamos eventualmente un mayor riesgo de división monocigótica después de que se realizan las biopsias, pero no de los nacimientos de gemelos monocigóticos. Entonces, y finalmente se ha asociado también con el embarazo múltiple la transferencia de blastocistos, aunque está interrogada, está también el hecho de la transferencia de embriones congelados, donde aquí en este trabajo se ve como no hay relación evidente entre la transferencia de los congelados y los gemelos monocigóticos, y eventualmente se habla de que existe una mayor probabilidad de que ocurra esto en pacientes jóvenes con respecto a los pacientes mayores de 35 o 38 años.
Entonces, estas dos últimas láminas con respecto a este trabajo concluyen que el embarazo múltiple tiene una alta morbilidad y mortalidad neonatal e infantil debida al parto prematuro y al bajo peso al nacer. Y como vemos, tanto el parto prematuro, muy prematuro, el bajo peso al nacer y muy bajo peso al nacer es 5 a 10 veces más frecuente en múltiples y técnicas de reproducción asistida que simples y técnicas de reproducción asistida. Y es 2 a 3 veces, y se ve 2 a 3 veces más la parálisis cerebral en los múltiples y técnicas de reproducción asistida que en los simples y las técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, la recomendación nos lleva a vitrificación, a congelar todo y transferir con calma uno a uno con una buena selección embrionaria, con los bemoles de que vamos a eventualmente avanzar en edad gestacional y que obviamente cuando trabajamos con embriones congelados, y lo voy a comentar más adelante, existe mayor probabilidad de desórdenes hipertensivos del embarazo. Ya hablamos de que hagamos vitrificación y cultivo de blastocisto con transferencia de un solo embrión, y aquí podemos ver cómo las tasas de embarazo múltiple en Nueva Zelanda, en Australia, en los países escandinavos, es del 2 al 3%, realmente extraordinariamente bajas. En Estados Unidos es alrededor del 10%, y en Europa, Latinoamérica y África es más alto de lo que estamos viendo acá. Y me refiero entre 20, 30 y algunos más todavía. Debemos tomar en cuenta que para inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada en inseminaciones intrauterinas, debemos manejarnos con un número de folículos que sea 2 o menos, y debemos tomar como norma para las técnicas de alta complejidad transferir uno a la vez. Ese sería, digamos, el mejor consejo. Aquí les traigo lo que uno de los trabajos que trae la Sociedad Americana de Reproducción, donde hace el reporte en el año 2016. Vamos a revisar cómo aquí podemos ver perfectamente cómo le traigo esto, porque a diferencia de lo que dije en el 2020, en el 2016 ellos estaban también en una tasa de embarazo gemelar que estaba alrededor entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, ustedes pueden ver cómo con el tiempo se puede lograr reducir, tomando en cuenta todos estos consejos que acabamos de nombrar. Igual, también tenemos los comités de opinión que hace la Sociedad Americana y que nos lleva a poder tener cuál es efectivamente, de acuerdo a la edad, el número de embriones que podemos transferir o el número de blastocistos que podemos transferir. Y obviamente vamos a ver, pues claro, que después de los 38 o 40 años, pues digamos, es más permisiva la guía en ese sentido. Al final, vuelvo a insistirles y les traigo este trabajo de FACUAR que está en este grupo de estudio que existió, que pueden revisar en la revista del Fertility en el año 2020, donde hay varios trabajos. Nuevamente insiste en que la norma debe de ser transferir un solo embrión al tiempo. Ahora, ¿por qué existe una diferencia tan grande entre un centro y otro, entre un país y otro? Eso lo podemos revisar en el trabajo de Adamson en el año 2020, donde hace una referencia al principio, donde la tasa de nacido vivo para el 78 era menor al 1%. Ya para el 2015 teníamos un 19,2% de tasa de embrión fresco y de 24,8% tasa de embrión congelado. Y la tasa en el 2017 ya acumulada era de 54,7% en menores de 35 años en los Estados Unidos. ¿Pero a costa de qué? A costa del embarazo múltiple. Y por lo tanto, este trabajo comienza hablando del primum non cere, es decir, hay que tratar dentro de lo que cabe, cuando vamos a realizar terapéutica, de no hacer daño. Y
aun cuando hace muchos años, 25 años, 30 años, salíamos fotografiados porque teníamos un cuadro, pues un triple, eso hoy en día nos debe dar pena, porque es culpa nuestra que esto ocurra. Por lo tanto, debemos no hacer daño y basarnos en este concepto. Y en este trabajo nosotros podemos ver cómo perfectamente cuando hay transferencia de frescos, si vamos al bottom line de la lámina, ustedes ven cómo hay países que transfieren de manera un solo embrión en el 74% y otros el 6%, que la tasa de múltiples es de el 35% y en otros el 4,2%. Entonces, y que el averaje de embriones transferidos puede variar entre 3 a 1. Entonces, pues no hay duda de que las diferencias son amplias y igual lo podemos ver cuando ocurre en transferencia de congelado. Vemos lo abismal que existe, las diferencias en las transferencias de un solo embrión contra los que prácticamente no lo hacen, cuál es la transferencia de múltiples contra la menor tasa de múltiples que puede haber. Yo creo que es importante revisar este tipo de trabajo y debemos adecuarnos a los países y a los centros que tienen estas normativas y que nos van a hacer lograr un embarazo simple y una transferencia, siendo consecuencia de una transferencia única. Aquí, finalmente, ustedes pueden observar cómo la tasa de embarazo múltiple en fresco ha venido cayendo, la tasa de transferencia de un solo embrión en fresco ha venido aumentando. De igual manera, la tasa de embarazo múltiple ha venido cayendo y la transferencia de un solo embrión congelado ha venido aumentando. El objetivo finalmente es llevar las tasas que está ahora en un 10%, es llevarla a un 5%. Ese es el gol que se ha presentado este trabajo y es la lucha que hay hoy en día. Entonces, cuando queremos compararnos de lo que acabo de decir con respecto a Latinoamérica, casualmente la publicación que tenemos es del 2020, lo cual podemos equiparar perfectamente los números. Aquí vemos, digamos, el número de casos reportados por cada uno de los países y vemos en esta lámina como la mayoría de los casos se hace en pacientes entre 35 y 39 años y en mayores de 40 años, que representa el 75% de los casos. Y aquí podemos ver cómo cuando transferimos un solo embrión en Latinoamérica, la tasa de embarazo, el clinical pregnancy rate, viene representando el 27,9%, la tasa de parto el 20% y la tasa de múltiples, y la tasa de múltiples 1,8%. Evidentemente, si uno compara esa tasa de embarazo clínico, la de parto y la de múltiple, cuando transfieres 2 y cuando transfieres 3, pues evidentemente podemos ver que los números nos favorecen cuando estamos transfiriendo un solo embrión. Obvio, vamos a lograr mejores tasas de embarazo y de parto, pero que definitivamente nos van a llevar a una multiparidad que no estaría dentro de los rangos lógicos hoy en día. Todavía tenemos que mejorar esto con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ahora, definitivamente también esto nos puede mostrar, y lo vemos como cada vez es mejor el número de embriones que estamos transfiriendo en Latinoamérica con respecto a lo que hacíamos antes. Es decir, que sí estamos tomando en cuenta la transferencia de un solo embrión y vemos cómo cuando en Latinoamérica, cómo podemos cuando se hace transferencia de blastocisto y se hace una transferencia selectiva, tenemos una tasa del 34,2% de parto con respecto
a una tasa de parto de 1%. Y vemos la diferencia de cuando transferimos dos, no es mucho en cuanto al single embryo transfer, pero sí lo es con respecto a los embarazos, a los partos múltiples. Por lo tanto, debemos de concentrarnos es aquí, en cultivo de blastocisto, transferencia selectiva de un solo embrión, y eso nos va a llevar a esta excelencia. Indudablemente que en las unidades en las cuales no se pueda lograr el crecimiento a blasto o solo tengamos embriones de clivaje, también podemos insistir en ese sentido porque vemos las diferencias numéricas que hay cuando hacemos el Elective Single Embryo Transfer a cuando transferimos dos. Pues vaya, evitaríamos tener estos números de embarazos, de partos múltiples que definitivamente son altos. Entonces, eso con respecto a Latinoamérica. Ahora, si queremos ver, comenzar a comparar cuáles son las malformaciones congénitas que tenemos, yo quise traerles dos trabajos primero en los cuales podemos ver esto sin entrar en multiparidad, sino ver la generalidad. Y este trabajo nos permite ver, es un trabajo muy grande, es del 2024, nos permite ver cómo no hay diferencia en malformaciones congénitas en los pacientes que hacen fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática. Y ustedes pueden ver del lado izquierdo de la pantalla cuáles son estas malformaciones que están resumidas aquí. Creo que las pueden tener allí, las están grabando, y eso esto es un trabajo que todavía está en prensa y nos va a orientar hacia donde los quiero llevar. Entonces, aquí, nuevamente, en este trabajo, aquí sí voy hacia atrás, en el 2013, donde esta autora de Pinborn nos habla de cuáles son las anomalías congénitas que hay en reproducción asistida. Para ese momento, quiero hacerles ver, hoy existen 9 millones de niños nacidos por técnicas de reproducción asistida. Para ese momento de publicación, habían 5, y en el 2005 vemos cómo representaba la cantidad de niños nacidos por la técnica, el 1%, en el 2008 es 0.8 a 4.9 y en Europa el 1.5. Es decir, que cada vez es más la cantidad de niños que hay por reproducción asistida. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a las malformaciones congénitas, que eventualmente lo primero que tenemos que ver es la edad de la paciente y la prematuridad. Y con respecto a la edad de la paciente, es interesante este primer ítem que tiene que ver con el diagnóstico de la subfertilidad. Son ese grupo de pacientes de cuánto tarda ese paciente en lograr el embarazo. Y mientras más tarde, más probabilidad hay de que haya una alteración. Y así lo podemos ver que en pacientes de 26 años la probabilidad de malformaciones es del 2.7%, y a los 37 años es el 3.4%. Por lo tanto, la prevalencia de las malformaciones congénitas aumenta con el tiempo de quedar embarazada. En las técnicas de reproducción asistida, la tasa de malformaciones aumenta debido a la enfermedad subyacente y a la enfermedad o eventualmente a sus causas. Cuando hacemos inducción de la ovulación e inseminación intrauterina, también tenemos que pensar en malformaciones congénitas. En los embarazos espontáneos, esto ocurre en el 2.85% de las veces. Cuando hacemos baja complejidad, en el 3.52%, y cuando hacemos técnicas de alta complejidad, en el 4.27%, y en algunas series más. Entonces, los recién nacidos concebidos mediante tratamientos de técnicas de baja complejidad también tienen un mayor riesgo de anomalías congénitas, y este riesgo puede aumentar con la complejidad del tratamiento o la gravedad de la morbilidad reproductiva de los padres. En el caso de utilizar citrato de clomifeno, creo que es importante que tomemos en cuenta, porque lo usamos prácticamente a diario, que el 1.6% de los embarazos en los Estados Unidos son concebidos con el uso del citrato de clomifeno.
Y ya hace mucho tiempo se había demostrado que la presencia del suclomifeno, una de sus partes, es detectado en plasma hasta un mes después de haber usado el citrato. Quiere decir que al momento del embarazo eventualmente podemos detectar la hormona. Los efectos más frecuentes relacionados con él es el efecto del tubo neural y las hipospadias, pero definitivamente, más allá de alarmarlos y de tomar en cuenta esto, no se pueden sacar conclusiones firmes acerca del citrato de clomifeno y los efectos al nacer, pero ya vemos como hoy, más allá de que se sigue usando, nos hemos trasladado hacia el letrozol. En técnicas de reproducción asistida, la gama de alteraciones es más amplia y hay series, como vimos, del 4% y hay series que son mayores, que presentan riesgos y efectos al nacer. Y todo va a depender de la patología y de la técnica que vayamos a utilizar. Cuando queremos comparar FIV e ICSI, entonces aquí normalmente pensamos que en el ICSI, al haber una mayor alteración cromosómica, al haber una mayor cantidad de delecciones en el cromosoma Y, eventualmente vamos a tener mayor probabilidad de esto. Y de hecho, la mayor causa son las malformaciones urogenitales o las hipospadias. A pesar de ello, es interesante ver, y lo dije al principio de la charla, que el número de pacientes al cual se le hace ICSI es muy amplio hoy en día. Ya no solamente queda para el factor masculino severo. Entonces, eso, sumado al hecho de tantos años, desde 1992, que tenemos el uso de la técnica y de que hoy perfectamente se pueden ver en los trabajos que las generaciones más jóvenes de técnicas de reproducción asistida tienen menor prevalencia de enfermedades congénitas y esto posiblemente es por las dos primeras causas y por el efecto de ilusión. El efecto de ilusión es porque la cantidad de casos que hay hoy en día es muchísimo mayor y sin tener eventualmente la indicación del factor masculino severo. Además, hemos hecho mejoras incalculables en cuanto a la estimulación ovárica controlada. Por lo tanto, el número de alteraciones es menor. Ahora, todo depende en la serie que leas y todo depende en el momento que la leas. Por ejemplo, si vemos este trabajo de Halliday en el 2010, vemos que hace un punto de cuidado con el crecimiento del cultivo extendido a blastocisto. Y entonces, y la relación con malformaciones congénitas. Obviamente, todos trabajamos con blastos y todos estamos, digamos, deseosos de tener un buen blasto. Pero yo creo que aquí es simple y llanamente nos hace un llamado de atención de que siempre estemos alerta. Y cuando hay transferencia de embriones en fresco, ellos hablan de que hay 3 veces más riesgo de estas alteraciones porque tenemos una estimulación ovárica que afecta la implantación y afecta el embarazo temprano y que afecta el endometrio porque los niveles hormonales, los niveles de estrógeno, entre otras hormonas, van a estar sumamente altos cuando trabajamos en fresco. La diferencia aquí es que sí vamos a tener niveles bajos de la hormona placentaria y por lo tanto vamos a tener menor riesgo de preeclampsia y menor riesgo de retardo de crecimiento fetal. A diferencia de cuando transferimos congelado, donde hay una mejor estrategia de selección embrionaria, la estimulación ovárica no afecta la implantación, pero los niveles de hormona placentaria son mayores, por lo tanto, las complicaciones de preeclampsia y el retardo van a ser mayores. Entonces, podemos tener series de alteración en alta complejidad hasta de un 15 y un 40%. No está claro la diferencia que hay entre FIV e ICSI todavía, aun cuando más se inclina hacia ICSI, y debemos tomar en cuenta de que las generaciones jóvenes, es decir, los casos que realizamos hoy en día, tienen menor número de alteraciones que los casos que se realizaron hace 15, 20 años, ya lo dije, por las indicaciones y por los avances en las técnicas. De igual manera, les comento que tanto en blastos como en la transferencia de embriones congelados, pues son bajas los casos que tenemos
digamos, las series que plantean alteraciones, pero siempre tenemos que estar en cuenta de ello. Quiero llamar la atención que en el 2010 fue el boom de la vitrificación y este trabajo fue publicado en el 2013. Por lo tanto, no es lo mismo ver trabajos de Cobo que eventualmente ya hoy te hacen ver con la seguridad que podemos trabajar con vitrificación. Entonces, finalmente, quiero dejar este último trabajo para concluir la charla, para hablar de los riesgos y complicaciones. Aquí tenemos, nuevamente, como es un trabajo del 2015, insisten en 5 millones, pero ya sabemos que tenemos 9 millones y aquí hablaban de 200 niños por año. Tomando en cuenta de que existe un aumento importante de la incidencia de múltiples, ya hablamos de los gemelares, de los triples o más, de que existe mucha transferencia de 2 o 3 embriones para poder aumentar las tasas, por lo que cuestan los costos se hace esto, y tomar en cuenta de que 21.8% de los partos de técnicas de reproducción asistida hay un embarazo de más de un feto. Por lo tanto, vamos a tener complicaciones obstétricas. ¿Cuáles van a ser? Cuando comparamos múltiples de técnicas de reproducción versus múltiples espontáneos. Entonces aquí vemos cómo la hemorragia pre y posparto no hay diferencia, placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta no hay diferencia, pero sí en la ruptura prematura de membranas en un 20%. Existe también un aumento del 11% en hipertensión inducida por el embarazo y 78% en diabetes de gestación, no así en anemia, no así en oligoamnios y polidramios. De igual forma, hay un mayor riesgo de parto prematuro en un 8%, de parto muy prematuro en un 18%, de bajo peso al nacer en un 4%, de muy bajo peso al nacer en un 13%, no así en la restricción de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, pero sí en malformaciones congénitas con un aumento en el 11% para los embarazos múltiples consecuencia de las técnicas de reproducción. No así en la mortalidad perinatal, en el síndrome de distrés respiratorio. Por lo tanto, debemos evitar lograr altas tasas de embarazo e inaceptables de múltiples a costa de una mayor mortalidad y morbilidad perinatal. Y ya sabemos que esto ocurre como consecuencia de mayor transferencia de embriones. Debemos ir hacia la transferencia selectiva de un solo embrión. Y finalmente, tomar en cuenta que los tratamientos invasivos en fertilidad pueden ser causas de problemas en las madres y la descendencia. De cuanto más invasivo es el procedimiento, quizás más dañino pueda ser la probabilidad en el bebé. La causa de infertilidad es otro factor en el pronóstico, que hoy en día identificamos mayor cantidad de patologías porque hay un mayor cuidado de los embarazos, de estos embarazos de técnicas de reproducción que son considerados de alto riesgo. Y finalmente, el toque de la monocoricidad y las técnicas de reproducción. Ya sabemos que los múltiples espontáneos representan el 22% y en técnicas de reproducción asistida el 2%, pero que al final el pronóstico perinatal es peor cuando hay la monocoriomicidad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. A continuación, la doctora Patricia Muñoz nos va a presentar la revisión del artículo y al final tendríamos preguntas y respuestas y comentarios de parte de todo el grupo. Eh, ¿Podrías dejar de compartir pantalla para que la doctora, ya la dejaste? Entonces, ahora la doctora Patricia Muñoz Buenas puede, noches, ¿me pueden escuchar bien? ¿te podemos escuchar bien? Ok, voy a compartir pantalla entonces. Y creo que es la primera vez que te veo porque siempre tienes el video apagado, casi nunca se te ve. Patricia, qué bueno que ya te podamos ver. No, doctor, sí prendo mi cámara. Pues a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado.
A ver, un momento. Ahí pueden verla, mi cámara, No, mi no, pantalla. A ver, un momento. Un momento, por favor. sí. Ya está en pantalla, pero no está en pantalla completa. Ahora sí, ¿Ahora sí me pueden escuchar? sí, sí te podemos escuchar y sí podemos ver pantalla. Buenas noches con todos. Mi nombre es Patricia Muñoz. Soy médico especialista en ginecología y obstetricia y staff de la Clínica de Fertilidad Concebir en Lima, Perú. Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de esta revisión que se titula Estrategias para reducir el embarazo múltiple durante la reproducción médica asistida. Esta fue publicada por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el 2020. Bueno, el objetivo de todos los tratamientos de fertilidad es el parto de un bebé sano. A pesar de la alta tasa de éxito de las terapias de reproducción asistida, las altas tasas de nacimientos múltiples representan un problema sustancial. Existe una enorme variación en las tasas de nacimientos múltiples posterior a una terapia de reproducción asistida en todo el mundo. Esta va más o menos de 2 al 3%. En esta revisión se presenta la evidencia de estrategias para reducir la tasa de natalidad múltiple con o sin el uso de la terapia de reproducción asistida. En esta revisión se han tomado en cuenta ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis y grandes estudios observacionales. Entonces, empezamos hablando del embarazo múltiple durante la terapia de reproducción asistida. Al principio, el proceso de FIP implicaba la transferencia de múltiples embriones para lograr una tasa de embarazo razonable, ¿no? Lo que decía justo el doctor durante la clase. Sin embargo, esto tenía como consecuencias peores resultados obstétricos y neonatales, sobre todo asociado a la prematuridad. Se propone así la transferencia electiva de un solo embrión. La transferencia electiva de un solo embrión representa el 90% de las transferencias realizadas en Australia, Nueva Zelanda y algunos países escandinavos, y 71% en Estados Unidos, ¿no? En el 2017. En el este de Europa, la tasa de transferencia de un solo embrión es mucho más baja. Está en 38% de todas las transferencias embrionarias, y esto al año 2015. Ahora, hablemos primero de la evidencia que hay en torno a la transferencia de un solo embrión versus la transferencia de dos embriones. En esta primera parte se compararon 3 ensayos que se hicieron en Finlandia, Países Bajos y Estados Unidos, que compararon la transferencia electiva de un solo embrión en fresco versus la transferencia de 2 embriones. Todos los ensayos mostraron tasas más altas de embarazos y nacidos vivos después de la transferencia de 2 embriones, aunque esto no fue estadísticamente significativo en el estudio finlandés. Las tasas de embarazo múltiples fueron más bajas en el grupo de transferencias de un solo embrión. Eso sí fue estadísticamente significativo. En cifras absolutas, las tasas de nacimientos vivos aumentaron Está- hasta casi Se está perdiendo tu sonido. No sé qué hiciste, cuando pero se está perdiendo tu las sonido. tasas de embarazo múltiples de un 99%. Me parece que es su conexión a internet, ¿eh? Pero sí, ¿Ahí me escuchan mejor? un poquitito mejor. Sí, ahora, Mejor. si es que está lloviendo por mi casa, tal vez ese sea el problema. Eso es lo que pensamos. En cifras absolutas, las tasas de embarazo y nacimientos vivos aumentaron hasta casi el doble en la transferencia de 2 embriones.
y las tasas de embarazo múltiples disminuyeron de un máximo del 39% en el grupo de transferencia de 2 embriones a 0 en el grupo de cuando se transfería un solo embrión. Ahora, esta es otra evidencia. Hay 2 ensayos que han comparado la transferencia de si el ciclo en fresco no resultó en un nacido vivo, la transferencia de un único embrión congelado. O sea, son los en donde se transfirió un solo embrión, versus la transferencia de 2 embriones en fresco en un solo ciclo. Aquí se tomaron mujeres menores de 36 años. Después de un único ciclo de transferencia electiva de un solo embrión, la tasa de nacidos vivos fue menor que la del grupo de transferencia de 2 embriones, ¿no? Esto fue estadísticamente significativo. No hubo diferencias en la tasa acumulativa de nacidos vivos, 38.8% versus 42.9% en el grupo de transferencia de 2 embriones, aunque esto no fue estadísticamente significativo, y hubo una reducción marcada de los nacimientos múltiples. Esto sí fue estadísticamente significativo a favor de la transferencia de un solo embrión. Ahora, también 2 ensayos compararon la transferencia electiva de un solo embrión enseguida de la transferencia de un único embrión congelado, en caso no haya funcionado el del primer ciclo, versus la transferencia de 2 embriones en fresco. Se ve que la tasa acumulada de nacidos vivos fue similar en ambos grupos, aunque no fue estadísticamente significativo esto. Lo que sí fue estadísticamente significativo es la reducción de embarazos múltiples, ¿no? Que fue de 0 en el grupo en donde se transfirió un solo embrión en diferentes ciclos. Ahora, en este estudio Cochrane se tomó en cuenta 4 ensayos que compararon la transferencia de un solo embrión de manera repetidos en varios ciclos versus la transferencia de 2 embriones. Aquí vemos que la tasa acumulada de nacidos vivos fue similar en ambos grupos. La tasa de embarazo múltiple fue menor después de la transferencia de un solo embrión de manera repetida en varios ciclos. Esta fue una evidencia de calidad moderada y la mayoría de los ensayos no informaron adecuadamente los métodos de estudio y tuvieron un alto riesgo de sesgo debido a la falta de cegamiento. En conclusión, si bien la transferencia de 2 embriones produce mayor número de nacidos vivos después de un único ciclo, en comparación de la transferencia de un solo embrión en un solo ciclo, la diferencia se reduce con una política de repetición de la transferencia de un solo embrión después del primer intento fallido. La transferencia de un solo embrión da como resultado una reducción dramática del número de embarazos múltiples. Todos estos estudios que se presentaron anteriormente fueron hechos en mujeres menores de 38 años. Sí se encontró evidencia acerca de, en un estudio de corte retrospectivo que tomó en cuenta mujeres que tienen entre 40 y 43 años que fueron sometidas a FIP. También se comparó la transferencia de un solo embrión versus la transferencia de 2 embriones. Y se observó que la mayor proporción de nacidos vivos y partos múltiples fue para cuando se da la transferencia de 2 embriones. Sin embargo, la tasa acumulada de nacidos vivos no difirió de manera estadísticamente significativa. Ahora, hablemos de la evidencia que hay entre la transferencia de 2 embriones versus la transferencia de 3 embriones. Esto es un poco más difícil de estudiar, ya que hay una escasez de ensayos clínicos aleatorizados que comparen estas dos formas. Aquí encontramos un ensayo que se hizo en mujeres mayores de 38 años, que nos dice que no hubo diferencia estadísticamente significativa en la tasa acumulada de nacidos vivos a término después de la transferencia de 2 embriones versus la transferencia de 3 embriones. La tasa de embarazos múltiples fue significativamente menor en la transferencia de 2 embriones, ¿no? Aquí vemos que la diferencia fue de 0 versus el 30% cuando se transferían 3 embriones. En conclusión, en las mujeres mayores de 38 años, una estrategia de 2 embriones podría reducir los nacimientos múltiples y tener una tasa acumulada de nacidos vivos similar a la transferencia de 3 embriones, a costa de un aumento en el número de ciclos de tratamiento. Ahora,
Hablemos de la evidencia que hay en el embarazo múltiple en baja complejidad, en tratamientos de baja complejidad. Tasa de en el 2015 y 6% en China en el 2016. Estuvo de embarazos múltiples post-inseminación intrauterina con estima de la pareja 10.6%, o 0. Entonces, Se ha perdido la comunicación, casi no se oye el sonido. ¿Sigue lloviendo muy fuerte por allá? No se oye. De repente, si apaga su cámara, podría mejorar la señal. Buenas. Dejaste de compartir pantalla, Patricia, y porque se perdió primero, se congeló la imagen, luego se perdió la compartir de pantalla y se había ido el sonido antes. Sí, ahí me pueden ver nuevamente Sí, sí se mi puede ver. presentación. Y nada más A ver, que no está en pantalla completa. se ve chiquita. Te falta poner nada más en pantalla Un completa. momento, por favor. Debes de Ahí lo tener estoy abajo. arreglando un momento. Sí, 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 no hay problema. Ya. ¿Ahora sí pueden verla, doctor? Ya podemos verla y te podemos oír. Ya. Entonces, las estrategias para reducir el embarazo múltiple en baja complejidad. Vemos de un metaanálisis que tomó en cuenta 14 estudios. Aquí, 11.599 ciclos de inseminación intrauterina. Los ciclos de inseminación intrauterina de doble, triple y cuádruple crecimiento folicular aumentaron las tasas de embarazo múltiple en un 6, 24 y 10% respectivamente. Los ciclos de inseminación intrauterina doble, triple y cuádruple crecimiento folicular aumentaron las tasas de embarazo en un 5, 8 y 8% respectivamente. La estrategia entonces es la inducción ovulatoria con dosis bajas, especialmente con los protocolos de gonadotropina, para prevenir el desarrollo de múltiples folículos y, si crecieran, la cancelación del ciclo o la aspiración de folículos sobrantes al momento del gatillo. Ahora, la inducción de ovulación en el síndrome de ovario poliquístico. Una revisión Cochrane encontró que cuando se compara citrato de clomifeno versus letrozol, sin aumentar la tasa de embarazos múltiples. El letrozol es el único tratamiento que muestra una tasa de nacidos vivos estadísticamente significativa más alta, con una baja en que las gonadotropinas ocuparon el primer lugar en el aumento de embarazos múltiples. Se recomienda letrozol como medicamento de primera línea para la inducción ovulatoria. Dosis bajas de gonadotropina se pueden usar como intervención de segunda línea junto a la monitorización ecográfica cuidadosa. Ahora, ovulatoria y la inseminación intrauterina en infertilidad inexplicada. Acá se tomó un metaanálisis con 8 ensayos clínicos, y se comparó el letrozol y el citrato de clomifeno. Aquí no hubo diferencia significativa en la tasa de nacidos vivos o en la gestación gemelar. Inseminación intrauterina con gonadotropinas ocupó el primer lugar en las tasas de nacidos vivos, embarazo en curso. Sin embargo, las mujeres también tenían mayor riesgo de embarazo múltiple. La conclusión fue que las gonadotropinas aumentan las tasas de nacidos vivos a expensas del aumento de embarazos múltiples, por lo que se recomiendan los agentes orales. Ahora, hay que tener en cuenta que los criterios de cancelación estrictos en caso de crecimiento multifolicular
comprometer las tasas de nacidos vivos. Aunque las gonadotropinas podrían proporcionar resultados aceptables con criterios de cancelación estrictos, se deben considerar los costos más altos en la toma de decisiones. Una alternativa es la aspiración del exceso de folículos en el momento de la inyección de HCG, y esta podría ser una opción para reducir el riesgo de embarazos múltiples. Ahora, los factores de riesgo, vamos a hablar de la evidencia que hay en factores de riesgos para embarazo gemelar monocigótico. En primer lugar, vamos a hablar de la manipulación de embriones. La manipulación del ovocito y del embrión mediante el hatching asistido, el ICSI o la biopsia del embrión para PGT pueden conducir a la división cigótica y, por lo tanto, al embarazo gemelar monocigótico. Evaluar estos procedimientos específicos o técnicas de laboratorio para evaluarlos si es que aumentan las tasas de embarazo múltiple es complicado, dado de que estas técnicas per se van a afectar las tasas de implantación. Es difícil evaluarlo, dada la rareza con la que se dan estos eventos, ¿no? No hay muchos ensayos clínicos. Entonces, en primer lugar, hablaremos del hatching asistido. Múltiples revisiones sistemáticas han informado mayores tasas de embarazo clínico y tasas de embarazo múltiple. En todos los ensayos clínicos se transfirieron múltiples embriones, lo que dificulta delimitar si estos embarazos múltiples fueron de embriones separados o de una división cigótica. Los resultados de 16 estudios sugieren que hay una asociación entre el hatching asistido y el embarazo gemelar monocigótico, pero esto no persistió después de restringir el análisis a estudios de alta calidad y se informaron resultados contradictorios en otra revisión sistemática. En torno al ICSI, en algunos entornos el uso del ICSI es cercano al 100%, por lo tanto se considera que este va a ser un factor de riesgo modificable. La evidencia está limitada por la falta de datos sobre embarazos múltiples. Los estudios observacionales parecen informar resultados contradictorios, y el análisis conjunto de 10 estudios sugiere un ligero aumento del embarazo gemelar monocigótico utilizando FIP convencional en comparación del ICSI. Ahora, la biopsia embrionaria. La evidencia de los ensayos clínicos aleatorizados no es clara. Hay un aumento de las tasas de embarazo gemelar monocigótico en el análisis conjunto de 4 estudios observacionales de alta calidad. Un análisis conjunto de un conjunto de datos más amplio en Reino Unido sobre biopsia de embriones informó recientemente un mayor riesgo de división monocigótica después de la biopsia de embriones, pero no para los nacimientos con embarazo gemelar monocigótico. Ahora, hablemos de la evidencia que hay en transferencia de blastocisto. Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados informó que la transferencia de blastocitos probablemente tenga poco o ningún efecto sobre la tasa de embarazos múltiples. Sin embargo, estudios observacionales han sugerido una asociación entre el cultivo extendido, estadios 5-6, y el embarazo gemelar monocigótico. Ahora, la transferencia de embriones congelados. Resultados combinados de 10 estudios no muestran una relación entre la transferencia de embriones congelados y el riesgo de embarazo gemelar monocigótico. La edad materna. Estudios observacionales sugieren que las mujeres más jóvenes tienen un mayor riesgo de embarazo gemelar monocigótico por FIP, pero hay una alta heterogeneidad entre los estudios, así que no podríamos hablar de que hay una significancia estadística. En conclusión, la morbilidad y mortalidad neonatal e infantil graves están estrechamente relacionadas con el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer. Los riesgos de parto prematuro, parto muy prematuro, bajo peso al nacer y muy bajo peso al nacer fueron de 5 a 10 veces mayor entre los gemelos de terapia de reproducción asistida versus los hijos únicos de terapia de reproducción asistida. La reducción de las tasas de nacimientos múltiples mediante el uso de la transferencia de un solo embrión tuvo una influencia dramática en la disminución de la morbilidad neonatal. La vitrificación, en combinación con un cultivo extendido, ha dado como resultado mejores tasas de nacimientos vivos. Esto ha favorecido el aumento del uso de la transferencia de un solo embrión en muchos países, con una disminución paralela de las tasas de natalidad múltiple. La estrategia de congelar todo puede favorecer la transferencia de un solo embrión, porque los embriones pueden congelarse y transferirse uno por uno en diferentes ciclos. La inseminación intrauterina y la estimulación ovulatoria
proporciona una alternativa menos costosa y mínimamente invasiva al de la terapia de reproducción asistida. Sin embargo, las tasas de natalidad múltiple siguen siendo altas y es posible que una estrategia como la transferencia de un solo embrión no esté disponible. Independientemente del protocolo de estimulación empleado, es fundamental realizar un seguimiento cuidadoso del número de folículos maduros, aunque los folículos más pequeños también podrían ovular y por lo tanto contribuir a una alta tasa de nacimientos múltiples. Tanto en la terapia de reproducción asistida como en la baja complejidad existen estrategias eficientes para reducir las tasas de embarazo múltiples y nacimientos múltiples, manteniendo al mismo tiempo las tasas de partos en niveles satisfactorios. Muchas gracias. Muy bien, ¿podrías dejar de compartir pantalla? Muy bien. Listo. Me toca a mí coordinar esta sesión. Me toca a mí coordinar esta sesión. A mí me gustaría empezar señalando dos cosas respecto a las complicaciones más graves que tenía la reproducción asistida: el síndrome de hiperestimulación ovárica y el embarazo múltiple. Ambas son completamente iatrogénicas en el momento actual, es decir, son responsabilidad del médico. Son responsabilidad del médico y actualmente la mayor parte de las instituciones serias están en favor de la transferencia de un solo embrión en etapa de blastocisto. Antes, cuando se hacían transferencias de día 3 y se comparaban los resultados de una transferencia en fresco de día 3, se veía que cuando se transfería después un congelado, las tasas de embarazo se reducían a la tercera parte de las que se estaban logrando con la transferencia en fresco. Como dijo el doctor Benjamín, la vitrificación que se le hicieron modificaciones importantes en el 2005 y que se popularizó en los siguientes años, llamémoslo 2008, 2010, en la mayor parte de los centros, logró que se obtuvieran los mismos resultados congelando o en fresco los embriones, es decir, vitrificando o utilizándolos en fresco. Y esto, seguido a muchas tendencias en todo el mundo a reducir el número de embarazos múltiples, porque incluso con dobles se veían complicaciones, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Estas pacientes de alto riesgo serían las pacientes de edad avanzada, o las pacientes que en un momento dado tienen el riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica por hacérseles una transferencia en fresco. A mí me gustaría que vieran el artículo que les acabo de pasar, que lo mencionó el doctor Benjamín en su versión que apareció en el Journal Brasileño de Reproducción Asistida, que es el órgano oficial de la Red Lara, pero en este número que publicó en RB en online y que da los resultados de lo que sucedió en el 2020, pero que es un artículo del 2023, en la página 10 les muestra a ustedes que la transferencia en fresco de 2 embriones tiene una tasa de embarazo del 43.5%, pero a expensas de una tasa de embarazos múltiples del 30%. Sin embargo, y el doctor Seger lo recalca diciendo, en este caso, 1 más 1 es más que 2. Si se hace una transferencia en fresco y después una transferencia de un blastocisto previamente vitrificado, los resultados le dan 48%, una tasa acumulativa de 48.5. No solamente iguales, sino mejores. A mí esto me ha servido mucho para convencer a pacientes que llegan insistiendo en que quieren que se les transfieran 2 porque ya les han hecho ciclos en otros lados donde les han transferido en día 3 y no han quedado embarazadas. Es decir, yo alguna vez oía en una clínica de Estados Unidos que no se podía hacer single embryo transfer en países donde los pacientes pagan por sus ciclos y que ellos tienen el derecho de exigir lo que ellos deseen.
Y yo veía en el curso de Santa Bárbara, en California, que había una clínica Reproductive Partners del doctor Meldrum y el doctor Gabriel Garzo, que habían establecido cosa rara en Estados Unidos, single embryo transfer, porque de eso era de lo que más atacaban a los estadounidenses, hacían transferencias de muchos. Era famoso la Octomom, la que tuvo ocho bebés en un ciclo, y que perdió el médico su licencia. El hecho es que le preguntábamos al doctor Garzo cómo le hacía para que pacientes que pagan por su ciclo, cómo le hacía para que pacientes que pagan por su ciclo aceptaran tener esto. Y decía, nosotros les damos nuestros resultados, les mostramos las gráficas, les damos la idea de que los partos prematuros que se asocian con más frecuencia a los múltiples les van a resultar más costosos y que van a tener complicaciones perinatales severas, que por esa razón no lo hacemos, y las pacientes que aceptan se quedan con nosotros y nosotros no estamos teniendo complicaciones y estamos presentando muy buenos resultados. Poco a poco esto se ha ido implementando en Latinoamérica, y como les decía, en este último registro del 2023, en donde da los resultados ya perinatales y de todo, y las tendencias que ha seguido el registro en Latinoamérica, se ve que transferir 1 más 1 es más que transferir 2. Por supuesto que sigue siendo monocigóticos, sigue siendo habiendo monocigóticos, pero eso es verdaderamente raro. Lo que es verdaderamente grave es los embarazos múltiples. Con eso yo quisiera empezar nuestra discusión. Es decir, yo quisiera que pensaran ustedes que la mayor parte de los centros que tenían malos resultados empezaban a transferir 3 o más embriones. En el momento actual, los centros que transfieren más de 2 embriones pierden la acreditación por la red Lara como una medida de hacer buena medicina. Y no hay duda de que transferencia en fresco o transferencia de congelado se tiene que hacer tomando en cuenta múltiples factores, pero pacientes que tienen mucho más riesgo con un embarazo múltiple son las mujeres añosas o aquellas que tienen alto riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica. En esos casos, el costo-beneficio de posponer y hacer una transferencia diferida es mucho mejor que hacer esa transferencia en fresco. Yo con eso quisiera que empezáramos la discusión. Ahora, no me cabe duda de que en inducción de ovulación las tasas de embarazos múltiples son muchísimo mayores que haciendo la transferencia de 1 o de 2 embriones, que esas transferencias que se hacen con 3 folículos, pensando que pues, es una paciente que lleva mucho tiempo. El problema es que los embarazos de más de 2, los embarazos llamados de alto orden fetal, es una complicación completamente iatrogénica que ha llevado a muchas demandas médicas independientemente de que las pacientes lo hayan solicitado. Valdría mucho, mucho la pena pensarlo. Ahora, cuando comparamos resultados del letrozol, citrato de clomifeno o gonadotrofinas, no hay duda de que las gonadotrofinas estimulan con mayor potencia, que el letrozol es bastante benéfico, pero mucho más caro que el citrato de clomifeno, y que incluso con el citrato de clomifeno en pacientes que son muy sensibles pueden responder con desarrollo de más de 2 folículos. En el momento actual no se debe proceder a hacer una inseminación, un coito programado con más de 2 folículos. Hacerlo es condicionar problemas verdaderamente severos de complicaciones perinatales y secuelas de por vida. Entonces, yo creo que sí vale la pena que enfaticemos. Este tema que ha dado el doctor Isaac Benjamín es algo muy, muy importante. Es algo muy, muy importante. El embarazo múltiple en el momento actual es completamente iatrogénico. No debemos de transferir más de 2, ni debemos de realizar un procedimiento de baja complejidad cuando tenemos tres folículos mayores de 17 milímetros, o incluso cuando tenemos 2 de 17 milímetros y 3 o 4 de 14 o 15 en la mañana y se hace el disparo en la noche.
porque esto es lo que condiciona este tipo de problemas. Realmente, si se hace buena medicina, si se hace buena medicina reproductiva, vamos a evitar estas dos graves complicaciones, el síndrome de hiperestimulación ovárica que mata a mujeres y el embarazo múltiple que deja secuelas de por vida y pérdidas neonatales verdaderamente graves. Entonces, en el momento actual no se sostiene el que la paciente lo solicita. Ella viene para tener dos y que ustedes vean que tiene una contraindicación médica. Esto es mi punto de vista. A mí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Y está abierto, pongan su manita en la pantalla los que quieran hacer algún comentario. Los veo muy callados. Mireya levantó la mano. A ver, adelante, Mireya. Hola, doctor. Hola, doctores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, sí, justamente sobre esto bueno, empezando ahorita con lo que cerró el doctor Efraín, yo iba a hacer una pregunta justamente de cuando tenemos una paciente que tal vez ya va para inseminación artificial, que tal vez ya tienes 2 inseminaciones fallidas y dices, bueno, la tercera antes de que demos el brinquito, ¿no? A la alta complejidad. Si era posible en alguno de esos casos dejar a la paciente con un poco más de folículos, en especial cuando la paciente sea mayor de 35 años, claramente. No sé ustedes, qué opinan así como, bueno, siendo siempre 3 o 4 el límite, nunca en una paciente que sea su primer terapia de baja complejidad, creo que es peligroso. ¿Qué piensas, Isaac? Bueno, yo en realidad siento que ahí es cuando cometemos el error. No importa, no importa, la tentación es muy grande, el compromiso privado es muy importante, ya ha fallado 2 veces y nos sentimos tentados a tener mayor cantidad de folículos para justamente tener un embarazo sin importarnos eventualmente si van a ser dos, porque también la paciente se va a complacer. Lo que ella no sabe son las complicaciones que ella va a tener. Entonces, yo creo que ahí es cuando yo soy más enérgico en la norma, porque siento que ahí es cuando cometemos el error. El error está en que somos más permisivos y estamos pensando de que justamente como ya es nuestro último caso de inseminación antes de pasar in vitro, debemos aumentar la cantidad de folículos. Yo Yo, siento que nos debemos quedar con los dos, no sumar allí y entender perfectamente que justamente eso que pregunta la doctora son los casos que tengo de mayores de 40 a los cuales permitimos hacer eso. Y debo reconocer que fueron errores del pasado y que hoy en día no es ya es una estrategia que prefiero subir in vitro y tener el caso en el cual pueda tener los embriones, pueda congelar y transferir al tiempo correctamente. yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice el doctor Isaac Benjamín. Cuando nos involucramos demasiado porque hemos tenido dos fallas con inseminaciones, es porque no les hemos explicado a las pacientes que la inseminación tiene un 15% de éxito en condiciones excelentes. Si por lo que sea la paciente es de edad avanzada o el factor masculino está bastante alterado, las tasas van a ser de alrededor del 10 o del 8%. Entonces, si pasan por 3 ciclos, pero no debemos de cambiar los parámetros. Lo mismo diría, es decir, no queremos que una paciente que llegó sana a una inducción de ovulación termine con una complicación de la que no se la acaban ustedes cuando le sucede eso, en esa paciente de 40 años que les decía. Es una paciente que de veras va a experimentar muerte de esos productos cuando tengan 5 o 6 meses por unos partos completamente prematuros o inmaduros, llámenle como le quieran llamar, o con secuelas graves. Lo mismo es, hay pacientes que les pueden decir,
doctor, yo no quisiera hacerme el PGT, pero mi marido tiene el factor B muy alterado, yo ya tengo 40 años, pero no queremos hacer porque es caro. Lo que nosotros no debemos de caer en es en decir, es que ustedes necesitan el PGT, porque no solamente pueden no lograr un embarazo, sino pueden lograr un embarazo de un producto anormal. Y eso, en lugar de ayudarles en la vida, les va a complicar la vida. Entonces, tendríamos que tener parámetros muy firmes y también nosotros tener nuestra propia evaluación psicológica, porque a veces nos sentimos presionados por lo que piden los pacientes. Es decir, nosotros necesitamos saber qué tenemos que hacer y decir, usted sabe que en su caso particular era el 10%, íbamos a intentar esto antes de esto otro, pero no debemos de cambiar los parámetros para tratar de tener éxito a expensas de embarazos múltiples. Embarazo múltiple, como lo ha señalado muy bien el doctor Isaac Benjamín, es una complicación seria, de complicaciones verdaderamente graves. Gracias, Mireya, por la pregunta. Adelante, Demetrio. Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, realmente tengo pues dos preguntas y un comentario. Primero el comentario respecto a lo de la medicina a la carta, lo que decían que a veces no les dicen de transferir un solo embrión porque pues, el paciente quiere dos o quiere gemelos o quiere más posibilidades. Pero creo que es bien importante de cada uno la información que le da al paciente. El paciente puede llegar con una idea con nosotros, pero si nosotros le planteamos de qué consiste el proceso, las posibilidades y los riesgos que conlleva hacer algo que ellos quieren, pues yo creo que la mayoría entienden. Y el que no entiende, pues bueno, va a salir de la clínica y no va a aceptar el tratamiento. Ahí también a veces es el temor de algunas clínicas de que se les vaya, ¿no? Pero es el irse o el no acatar los lineamientos éticos que estamos viendo que poco a poco van a ir modificándose. En cuanto a la pregunta es una respecto al single embryo transfer, ¿en qué casos transferirían en día 3? El gol estándar es single embryo transfer día 5, pero en algunos casos sí transferirían en día 3. Y la otra respecto a baja Vamos primero con esa primera, vamos primero con esa primera y ahorita te sigo dando la palabra. Adelante, Isaac, ¿qué piensas de en qué casos día 3 y en qué casos día 5? Bueno, básicamente nosotros trabajamos regularmente día 5, pero indudablemente en aquellos pacientes que tienen baja respuesta, pacientes en los cuales tenemos menos de 3 embriones, entonces hacemos transferencias de día 2 o día 3. Si ya estamos en el segundo caso o tercer caso, esa paciente ya la orientamos a que en virtud de la falla en el primer caso nos permita crecerla o a veces nos permite crecerla en el primer caso, entonces la llevamos a blasto. El problema de cuando tenemos menos de 3 embriones y vamos a blasto es que eventualmente pudiéramos no tener embriones. Quizás esa sea una mejor realidad, pero indudablemente lo concertamos con el paciente. Cuando tenemos más de 3 embriones, siempre vamos a blasto. Yo quisiera agregar a eso, estoy completamente de acuerdo en lo que dice el doctor Isaac Benjamín, pero nosotros ya no transferimos en día 3. Le explicamos a la paciente, usted ha tenido fallas con embriones de día 3. Lo más probable es que del día 3 al día 5 dejen de crecer. En el momento actual tenemos 3 embriones de día 3 y lo más fácil para nosotros y lo más conveniente para la clínica es hacer una transferencia. Podemos terminar en día 5 sin embriones, sin que desarrollen, porque por lo que sea, la calidad de su óvulo, la calidad de los espermatozoides, no le permiten llegar a día 5. El hacer esto le evita a usted estar 15 días con soporte lúteo y probablemente con el mismo resultado, porque en realidad no, pero a nosotros nos va a dar mucha más información saber si no avanzan de día 3 a día 5, porque entonces tendríamos que ofrecerle otras alternativas, lo Yo cual es, creo, ¿sí? sí, yo creo también, yo quisiera sumar, estoy completamente de acuerdo en que cada vez es menos el número de pacientes que hacemos eso. De hecho, al usted plantear otras alternativas,
yo allí sumaría de que estos pacientes hoy en día uno trata eventualmente de acumular embriones, digamos, justamente en estado de clivaje, para una vez teniendo un número representativo de embriones, crecer los ablastos y entonces tener ese blasto para poder ser transferido. Y otra alternativa que también debemos nombrar hoy acá, ya hemos hablado de las biopsias embrionarias. Hoy en día, pues, se hacen mucho más biopsias embrionarias que en un pasado, hasta 40 veces más. Y aunque en los pacientes de baja respuesta y de baja cantidad de embriones, obvio, muchas veces se suplanta la biopsia porque le llegó un solo embrión a blasto y ese es el que se transfiere, o quizás dos, pero ante fallas anteriores, la paciente acepte eventualmente realizar biopsia de esos dos embriones en blasto para poder certificar que tienen normalidad cromosómica o no. En fin, lo que quiero hacer ver es que estoy completamente de acuerdo. Nosotros somos una unidad que hace mucho tiempo, ya desde que Garner hizo el trabajo de blastos, hemos trabajado en ello y digamos que se ha sostenido el crecimiento de blastocisto, en la extensión del cultivo en la unidad y con muy buena tasa de éxito porque, como bien decía el doctor, logramos saber mucho más del embrión. No es lo mismo tener 4 embriones de día 3 que tener un embrión de día 5. Entonces debemos apuntar hacia allí. Ahora, sí existe en algunas oportunidades y bueno, la medicina privada da para todo, ¿no? En el sentido de que sí tenemos algunas excepciones en las cuales se hace esa transferencia en día 3. Y vuelvo e insisto, lo que se trata de hacer ver a esa paciente es llevarla a un menor costo de caso para que acumule embriones de día 2, día 3 y crecerlos en conjuntos a blasto y poder obtener ese blasto o esos dos blastos que nos permitan aumentar su probabilidad de embarazo. Sí, esto es una alternativa verdaderamente útil en pacientes, ya sea que tengan baja reserva ovárica o edad avanzada y que tengamos muy pocos embriones en día 3, es decir, 3 o menos, es una excelente alternativa y hay que planteársela. Entonces la paciente puede decir, sí, doctor, pero me va a costar otra estimulación, sí, doctor, pero puede ser que responda menos o puede ser que no aumente mucho. Le digo, pero si aumenta 1 o 2, va a tener muchísimas más oportunidades de tener blastos adecuados para transferir. Y en el caso suyo, por la edad o por las condiciones del espermatozoide del marido o por la baja reserva ovárica, yo recomendaría el PGT para saber si lo que vamos a transferir es un blastocisto euploide. Cuando uno les habla con la verdad y lo que se ve no es el interés en hacer una transferencia y que no se vaya a perder la transferencia, porque qué tal si no llega ninguno, ya no hicimos una transferencia. No, no, no. Yo creo que hay que pensar en todas estas alternativas que se tienen. ¿Sabes que en estos días tuve un caso, ahora que se trabaja mucho a distancia, ¿no? Nosotros, mucha población que está lejana, una de esas pacientes en Miami hizo una llamada que le habían hecho un caso de baja complejidad y en ese caso ella hizo 5 folículos. Es un caso que iba para inseminaciones. Entonces ella me llamó para comentar que qué debía hacer. Entonces, de los 5 folículos, ella tenía 2 folículos de uno de 17, uno de 18 y el resto era un 13, un 14 y un 15. Entonces, yo quiero dejar sobre la mesa para poder entender cómo ven ustedes, los colegas, digamos, ¿qué le dirían a esa paciente cuando ella pregunta, doctor, usted me sugiere que suspenda o me puedo inseminar? O si no me puedo inseminar, ¿usted cree que puedo tener relaciones? ¿Usted me sugiere que me coloque la HCG o no? Se aceptan comentarios a la pregunta específica. Yo creo respecto a las relaciones, pues sí, o sea, ahí es permisible. No veo la contraindicación realmente después del proceso. Inyectarle HCG y permitirle que tenga relaciones.
a esa paciente que tiene dos folículos grandes, otros ya que probablemente crezcan de aquí al momento que se aplique la inyección? No, cuando se pase el margen de tener más de dos, bueno, yo venía de la escuela de tres, ¿no? Y anteriormente estaba en la escuela de cuatro. Entonces, Exacto. ahora va a la escuela de dos. Bueno, si pasa ese, al final son los límites éticos y de seguridad para la paciente. Si pasa de dos, con riesgo de que ovule más, cuatro, cinco, seis, pues tiene que cancelarse, la verdad. O sea, no hay de otra. Ahora, Isaac, yo te preguntaría, Yo quiero eso, doctor, es que este es un caso real y no sí, fue hace tiempo, fue la semana pasada y me sorprendió que mientras sabes que allá en Estados Unidos conversar con el médico no es fácil, tienen que hablar a través del portal, el médico no le había respondido y entonces el que le responde es la enfermera. Entonces la enfermera le había dado la orden de que se pusiera la HCG y yo le había dado una contraorden. Yo en ese caso, doctor Demetrio, debo de suspender el caso porque no tengo garantía que ese 15 o ese 14 no se vaya a meter. Obvio que el de 13 lo tratas como de, no piensas en él, pero cuidado con esos folículos de más de 10. Siempre te pueden traicionar y más cuando haces baja complejidad. Por lo tanto, si queremos evitar el embarazo múltiple, y ahí sería iatrogénico al 1000%, entonces no debe tener ni relaciones ni inseminación intrauterina. Esa es mi posición para poder evitar a todo nivel esto. La enfermera había autorizado la colocación y yo logré hablar con el médico y al final nos pusimos de acuerdo. Pero fíjate que en todas partes se cuecen habas. Entonces, no porque estemos en Latinoamérica, aquí se están haciendo las cosas muy bien y ya ves el reporte de la red. En Estados Unidos a veces también ocurren algunas cosas que distan de lo ilógico y a veces tiene que ver en el manejo del paciente que no es directamente con su médico, ¿no? ahora, la verdad es que en una paciente de estas características, la demanda legal es muy frecuente. La, Claro, la demanda legal es muy frecuente. Proceder de acuerdo a las reglas, como dice el doctor Benjamín, es lo ideal. Qué bueno que pudo hablar con el médico y decirle, oye, yo veo así las cosas, tu enfermera le dijo esto, yo opiné lo contrario por esto, pero ojo, porque sí se puede complicar esto. Ahora, en este mismo caso, Benjamín, si la paciente te hubiera solicitado, doctor, pues si me dicen que si me doy un día más, a lo mejor desarrollo 5 folículos, ¿qué piensa de que yo, que tengo 38 años, con esos 5 folículos me vaya a Caracas y me haga una fertilización in vitro allá con usted? no, excelente propuesta, doctor. De hecho, fue parte de la conversación. Entonces, no tuvo que venir a Caracas. Yo le dije, vamos a hablar con el doctor para que vayas in vitro. Pero claro, era una joven, tiene 24 años, en realidad muy, muy ansiosa y era, digamos que de alguna manera no estaba preparada mentalmente 26, perdón, tenía 26 años, no estaba preparada para pasar ya a in vitro, pero ahora ya tuvo resultados, no se embarazó y fíjense que su comentario es exactamente ese. Me voy a estimular, pero si me vuelvo a pasar en cuanto a número de folículos, estoy lista para poder ir a una fecundación in vitro, que ella ya sabe que va a tener entonces óvulos, va a tener embriones y al final eventualmente una transferencia. Y en esos pacientes es mucho más conveniente utilizar adecuadamente antagonistas para evitar esta luteinización prematura que a veces nos causa efectos en los óvulos que obtenemos y que era 100%. causa de malas tasas de resultado. Es decir, cuando simplemente se cambia ese proceso porque ya desarrolló 4 o 5 folículos y se cambia, los resultados no son tan buenos porque no se Es correcto, utilizan los es correcto. antagonistas, sobre Claro. todo si la transferencia se hace en fresco. Adelante por ahí, María. María. Sí, quería tener en claro, doctor Efraín, doctor Benjamín, entonces,
Te está oyendo bien. ¿Te puedes? en las bajas complejidad, ¿hasta qué diámetro ya existe el riesgo? Ah, a ver, voy a apagar esta cámara. Sí, tenías mucho, Sí, sí, y mejor, tenías mucho mejor. eco, tenías Sí, ¿me mucho, escucha ahora? sí, ¿Me escucha ahora, Doc? sí, te Sí, sí, escuchamos. sí. Sí, la pregunta era sobre el mismo caso, ¿no? Eso, para tener claro, ¿a partir de qué diámetro ya debo considerar cancelar el ciclo de baja complejidad teniendo uno o dos folículos mayores de 17 milímetros? Y si yo tengo el caso que comentó el doctor Efraín de 14, de 13, eh, también debo, porque hay el riesgo de ovulación, obviamente entiendo que hay el riesgo de ovulación y debo cancelar. Entonces, en conclusión, la presencia de unos folículos de 14 milímetros o varios de 14 es indicación de cancelar el ciclo. Fíjate, tú te vas a buscar los trabajos del Dickey y tú vas a ver la importancia que tiene cuando tú tienes más, todos los folículos que pueden existir por encima de 10 te hacen aumentar la probabilidad de embarazo múltiple. Pero yo respondería, si me permite, doctor Peña, yo Por supuesto. respondería al revés. Yo te diría, tienes que concentrar en que tengas un folículo alrededor de 18 milímetros o dos para tomar la decisión. Cualquier extra a esto que estamos diciendo debe llamar la atención a la probabilidad o no de que hagas el disparo. Sí, Ujú. definitivamente yo pensaría lo mismo, María. Yo pensaría lo mismo. Es decir, ¿a cuáles les considero que pueden crecer? Pues dependiendo de cómo haya ido el crecimiento. Si el día anterior, esos que tienes de 15 o de 14 medían 10, una cosa así, tú puedes suponer que van a crecer un par de centímetros en el momento un par de milímetros en el momento de que te tardes en hacer la estimulación y sí puedes tener un susto. Yo creo que lo ideal es tener los que te decía, uno o dos de buen tamaño y los demás menores de 14. Menores de 14. Ya, ok. Otra pregunta, aprovechando. Si bien es cierto la tendencia es de solamente transferir un embrión, ¿existe alguna indicación precisa de transferir dos? ¿En qué casos? Para mí, la única, tú tienes la contestación ahí. Tú quisieras opinar, Isaac, perdón, antes de que me meta yo. Sí, no, no hay ningún problema. Obviamente, tú puedes ir a las líneas guía y entonces tú tienes allí que todo paciente por encima de 38 o de 40 años tienes la alternativa eventual de poder pensar en la posible transferencia de dos, pero siempre debes manejar, también depende cuál es la causa de la infertilidad, porque si tú estás hablando de un factor masculino severo, entonces en esos casos te lleva a que eventualmente sí puedas transferir los dos, pero siempre uno busca tener ese blasto único para transferencia. Eso es lo que tiene que ocurrir. O la otra indicación, María, para mí sería que los tuvieras congelados en una pajilla 2 y después ya de haber pasado 2 o 3 transferencias de uno, no has podido tener el resultado que tú quieres y le tienes que decir, bueno, voy a descongelar una pajilla, voy a volver a congelar el uno para seguirle transfiriendo uno como es lo ideal. Y no hace mucha diferencia descongelar y congelar ahora con vitrificación. Pero Ujú. si prefiere no disminuir las tasas de embarazo, ya ha tenido ya 3 transferencias, por decir algo, de embriones únicos y el resto de los blastocistos ya no son de tan buena calidad, ya no son de tan buena calidad como los que se transfirieron en solos, en single embryo transfer. Es decir, yo lo que creo es que sí es válido en esos casos, pero hay que valorar todas esas cosas y sobre todo ver si la paciente no tiene alguna contraindicación de tener dos. Para mí, pacientes que tienen contraindicación son pacientes de alrededor de los 40 años,
porque van a presentar muchas complicaciones con un embarazo doble, o pacientes que tuvieron cirugía uterina de tipo miomectomía, en donde el útero está defectuoso y al distenderse con un embarazo doble pueden terminar con una complicación obstétrica grave. Entonces, en general, yo prefiero, es decir, si yo tengo la indicación, de que debo de transferir uno, yo no tengo ningún problema en descongelar una pajilla de 2 y volver a congelar el que no transferí. Sí, bueno, como bien dijo, eso hoy en día con las técnicas de vitrificación no hay ningún inconveniente. Sí. Aunque obviamente la idea hoy prácticamente todos congelan uno en uno, porque hay justamente la lógica de transferir uno, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí. Mire, ya veo la mano levantada por ahí. Hola, sí, dos dudas. Una, ahorita, bueno, que se hablaba, de los múltiples folículos. ¿Ustedes solicitan valores hormonales para ver, para ayudar a tomar la decisión, tal vez cuando se ven esas imágenes que tal vez no están en un tamaño óptimo, 17 milímetros o más, pero que en esos mismos que comentaba la doctora María de 13, 14, ustedes, se ayudan de los valores hormonales para dar la indicación? Isaac. Bueno, básicamente para cuando trabajamos en baja complejidad, en aras de ahorrar, el trabajo es clínico, ecográfico, y entonces allí se toman las decisiones, porque ves al paciente con regla, después lo ves el día 6 y después, bueno, siempre que se haga una gonadotropina, lo ves el día 6 y después de ahí, de acuerdo al tamaño folicular. En el caso del letrozol o clomifeno, amplías un poco el rango porque obvio día 6 no vas a tener el crecimiento. Pero para baja complejidad trato de no solicitar valores hormonales. Para alta complejidad, obviamente, es regular. Pido laboratorio el día que tengo menstruación, después se ve el paciente después de 5 días de estimulación el día 6 y a partir del día 6 las tomas de sangre son diarias en nuestro caso. Pero vuelvo, insisto, son, digamos, excepciones los casos en los cuales manejo pedir los valores de estrógenos o eventualmente progesterona o eventualmente LH en los casos de baja complejidad. Estaríamos completamente de acuerdo, nosotros realmente no estamos haciendo las mediciones hormonales y la evaluación sonográfica la tratamos de hacer seriada lo más seguido posible, es decir, para darnos cuenta de cuánto está creciendo día con día y sabiendo que estamos entrando en la etapa donde va el crecimiento más rápido y la que de 12 pasó a Sí. 15 y esa de 15 muy Sí, fácilmente. ahí hay que verla, ahí hay que ver diario, claro, porque ya va mucho más rápido. Sí, Porque van mucho más rápido, sí, es sí, sí, decir, sí, ya la pescamos en el es ascenso, no correcto. decir, bueno, pasaron 2 días y nada más creció 1,5 milímetros, una cosa así, pero ya está en 15, Sí, una sí. cosa y pensar que va a crecer 1,5 milímetros, puede ser que crezca 2,5 milímetros y ya está en 17,5. Sí, Este, de hecho Mireya, eh, hasta podrías confundirte un poco, o sea, te puede ayudar, pero también te puede confundir, porque tú podrías calcular que un folículo maduro son 150 picogramos mililitro de estradiol, quizás 200 mililitros, picogramos mililitro. Entonces, cuando, pero no siempre es así, puede tener un poquito más, ¿entiendes? Y es un folículo único. Y si se acompaña de 2 o 3 folículos de 11, de 12, a veces, bueno, te puse de 11, de 12, pero si tiene 13 o si está en 14, te va a enredar porque el estradiol va a subir. ¿Entiendes? O sea, aquí el seguimiento seriado ecográfico clínico te va a dar la herramienta perfecta para que tomes la decisión. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú estás viendo que se te están metiendo los folículos de 14, ahí tienes que salir. Si tienes tu folículo único o tienes dos, tienes 17, 18 milímetros, pues vaya, es el momento de colocar la HCG.
Muy Y bien. bueno, aprovechando eso de los seguimientos muy seriados y las tomas de valores hormonales, se ha relacionado mucho la incidencia de preeclampsia con el ciclo sustituido. No sé si ustedes utilizan el ciclo natural para la transferencia de un embrión congelado, y si es así, si se ayudan de disparo de HCG o lo hacen 100% natural, esperando la elevación del pico de LH. Isaac, ¿tú quieres empezar? Nosotros trabajamos ambos protocolos. Trabajamos el protocolo fresco y la transferencia artificial. Básicamente, digamos, cuando la paciente no tiene un síndrome de ovario poliquístico, es regular y es un paciente que presenta esa regularidad de 28, 30 días, es constante, es regular, insisto, entonces lo hacemos sin ningún tipo de problema. Pero cuando eventualmente, digamos, puedes tener que la embriólogo no va a estar, yo no voy a estar, entonces porque va a haber un viaje o estamos cuadrando porque va a haber un ciclo de biopsias, hay procedimientos que a veces congestionan la unidad, entonces trabajamos con el protocolo de transferencia artificial. Y ojo, en aquellos pacientes que eventualmente no se han embarazado, que hicimos ERA y que fuimos a ver a Alice, fuimos a ver Emma, fuimos a ver si había una receptividad correcta o estaba adelantado o estaba atrasado, entonces esos pacientes a veces los sostenemos, ya conociendo el resultado del ERA, los sostenemos allí. Pero en pacientes jóvenes, pacientes menores de 35 años con ciclos regulares, es muy bonito hacer ciclo natural y muchas veces hago las dos cosas. Si hay paciencia, me manejo sin la HCG. Y si eventualmente no hay control o a veces tenemos un fin de semana de por medio, hay una dificultad, entonces podríamos perfectamente colocar HCG para tener certeza exacta de cuándo va a ocurrir y no dejarlo a libre albedrío de cuándo la señora va a ovular. De hecho, en esos casos, nosotros somos muy paranoicos en el sentido de ya día 11 estamos midiendo hormonas y estamos haciendo eco de manera de que no escape ese momento en el cual va a existir el ascenso LH, va a existir el aumento de progesterona y que nos enseña dónde está esa ventana de implantación. Yo igual que el doctor Isaac, es decir, nosotros hacemos transferencia en ciclo estimulado porque la mayor parte no son tan regulares, la mayor parte de nuestras pacientes, pero en las que sí se presentan, lo hacemos modificado. A mí el administrar la HCG me da mucha comodidad, me evita que se den muchas vueltas y evita cancelaciones. Entonces a mí me gusta el ciclo natural modificado. No hay duda de que el ciclo natural pues no va a requerir ni soporte lúteo y que la presencia de un cuerpo lúteo presente va a disminuir complicaciones. No hay duda de las ventajas del ciclo natural, pero no siempre lo podemos hacer por las características de nuestras pacientes, las características de nuestro centro o incluso lo que dice el doctor Isaac, de que no va a estar alguien que la paciente está muy fija hacia él por algún compromiso científico o alguna cosa de estas, pues sí, es mucho más cómodo tener un ciclo y también no hacer trabajar a la gente en fines de semana, también hacemos lo más posible eso. Los franceses son muy respetuosos de los fines de semana, no solamente los domingos, sino los sábados también. No, Debimos pero aquí trabajamos todos los días. Aquí, Entonces, ojo. acá también, y nos tenemos que echar las vueltas, pero tratamos de no meternos en problemas cuando se puede. Es decir, lo que es inevitable, pero tratamos de Sí, evitarnos lo. yo me refería, por ejemplo, suponte que viene una vacación, te vas a ir, no por el fin de semana, me refería de que a lo mejor el 15 de junio ya me voy de viaje. Entonces, obvio, las transferencias tienen que caer antes del 15, tiene que caer el 14, el 13,
para que todo caiga regular. Entonces ahí pues se cuadra todo perfecto, ¿no? A eso me refería, porque como bien dijo el doctor, nosotros trabajamos sábado y domingo, no hay diferencia en eso, ¿no? Excelente. Veo ahí a... ¿Es Susana? Hola, doctor, buenas tardes con todos. Sí, que a propósito del tema quería comentarles un casito que yo tuve y me gustaría saber su opinión. Es una paciente con 2 años que busca bebé, ella tiene 44 años y el esposo también por ahí 49 años con oligoastenospermia, pero que podía rendir para inseminación intrauterina porque la señora solo quería hacer un procedimiento que tenía que ser inseminación y no iba a ir a FIV. Entonces, como era la única opción y tenía 44 años, le estimulé con gonadotrofinas, 75 unidades. Pero crecieron los folículos, tenía solo 4 o 5 folículos, de los cuales crecieron 2 a 17 milímetros en el día 10 y uno de 14. Entonces, bueno, obviamente ya antes había visto que estaban creciendo, suspendí las gonadotrofinas y seguí controlando a ver si desaparecían, pero no. Crecieron 3 folículos de 17 y uno de 14. Entonces ahí la pregunta era, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Yo, Que tiene 44 años. yo le hubiera repetido el ciclo y decir, qué bueno que responda usted. Vamos a ajustarle la dosis, qué bueno, es usted una buena candidata a inseminación, pero no se puede correr el riesgo de tener un embarazo múltiple. Independientemente de que puede decir que las probabilidades de lograrse y todo eso, yo es lo que yo hubiera hecho. No sé tú, Isaac. No, yo yo creo que me vuelvo al principio. La tentación es muy grande porque lo pusiste muy fácil. Es decir, 44 años, 2 folículos y una oligoteratostenospermia. Entonces, da tentación de querer inseminarla, pero desafortunadamente, si logras el embarazo y tiene una fecundación de los dos que es bastante baja, tanto por edad de ella como por la oligo, entonces, pues vaya, eso es la tentación y es una decisión que no es fácil, pero yo en una clase como esta, en una charla como esta, no puedo dejar espacios a esas excepciones sin querer decirte que obviamente ahí hay un punto, pues hay un punto, pero no podemos dejar bandas débiles en lo que estamos emitiendo, porque si hay bandas débiles, no vas a poder tomar decisiones. Entonces, yo me animo a decir que no, ¿ok? Igual que el doctor, no debería inseminarse porque tienes, digamos, las probabilidades de embarazo de ella no superan el 8%, ¿entiendes? Menos del 5% porque tiene una oligospermia. Ahora, ahí podemos empezar a sacar matemáticas y raíces cuadradas de que solo tiene 2, de que en verdad es 13.4, no llega a 14, y bueno, así a lo mejor me convences, pero al final solo con 2 es que podías inseminarla y eso es lo que debería de ser. Mira, te voy a comentar un caso que está ahora rodando. Es una paciente que venía de múltiples casos y tocó hacerle, ella tiene 44 años, me recordaste porque tiene la misma edad, 44 años, no tiene factor masculino y no se había embarazado. Le habían hecho ya de todo. Para resumir, básicamente yo le sugerí hacer una acumulación de embriones para crecer la blasto, hacer biopsia y entonces transferir un embrión normal. Ya se había hecho, era todo lo que puedes preguntar. Ok, al final, después de un año de trabajo, solo teníamos 2 embriones. Y me tocó hacer lo que hizo el resto. Yo le hice ver que, bueno, más allá de corregir algunas cosas, se iban a transferir esos 2 embriones porque hacer la biopsia en esos 2 embriones, quizás ella misma no estaba ganada a hacerlo porque no era un número importante de embriones. Y entonces lo dejamos en manos de Dios. ¿Qué pasó? Se implantó un embrión y se dividió. Entonces, ahora tengo una paciente de 44 años con 30 semanas, porque esa fue la serie de diciembre, de noviembre, diciembre. Tiene 30 semanas con un monocorial biamniótico. Y después les cuento cómo me fue, porque apenas tengo 30 semanas.
Entonces, que Dios la cuide y que no pase nada. Pero es un monocorial biamniótico. Son unos gemelos idénticos y se dividieron con 44 años después de tener múltiples casos. Así es. Yo tengo también un caso reciente de otra paciente de 44 años, ya con una hormona antimuleriana de 0.2 que no que no quería hacerse fertilización in vitro y que quería intentar inseminación intrauterina. Y esta paciente le dije, sí, yo pienso que usted es más candidata a que responda con un folículo, a que responda con muchos, con una estimulación con gonadotrofinas. Hicimos una estimulación con 150 de gonadotrofinas y obtuvimos un solo folículo e hicimos una inseminación. Todavía estamos esperando el resultado, pero yo le dije, para mí usted no es candidata con 0.2, con 44 años y con el esposo en límite bajo de la morfología con 4%, decirle, vamos a hacer una ICSI o vamos a hacer algo. Dice, pienso que tendría que acumular muchos óvulos, tendría que hacer PGT, pero hacerle una inseminación con un solo folículo, pienso que es válido. Y se hizo y respondió con un solo folículo muy bonito de 18, sin ningún otro folículo que creciera, sin ninguna duda de hacer la inseminación. Todavía no tenemos el resultado, pero es un caso de esos raros en que es candidata a inseminación y no candidata a fertilización in vitro. En cambio, fíjese, yo también, hablando de las 40, me tenía que ir de viaje. Era una vacación. Este caso no es reciente, es viejo, pero vale la pena, porque me iba a ir de viaje y la señora era 42 años, supuestamente una baja respuesta, iba a ir a in vitro y entonces, como yo me iba, ella dice, bueno, doctor, pero ¿por qué no me insemina? Y así no pierdo este mes porque lo voy a perder. Usted llega en septiembre, entonces, bueno, vamos a inseminarla. Al final no la inseminé yo, habían 2 folículos maduros y habían 3 folículos que no eran maduros. La señora hizo un cuádruple. Entonces, ese caso siempre lo llevo conmigo en mi mente. La señora hizo 4. Y entonces ella, entre un planteamiento aquí, planteamiento allá, ¿qué vas a hacer? 42 años, se fue a Estados Unidos y se hizo una reducción fetal. Y parió allá. Ella era, digamos, tenía mucha familia allá, era una época que ya aquí en Venezuela había mucha migración y entonces la señora se embarazó y se fue. Y al final redujo a 2 y tuvo sus 2. Pero estos errores solo tienes que tener uno para que lo recuerdes toda la vida. Entonces, por eso, ahí te dejo esa reflexión. Gracias, muchas gracias. Bueno, fue lo que le dije a la paciente. Qué bien que responde usted, señora. Pero igual se fue molesta, se fue molesta. Claro, claro, sí, habitualmente nos tratan de presionar de todas las maneras posibles. No hay que caer en eso, no hay que caer en esas presiones. Creo que se nos ha acabado el tiempo en algunos lados de Latinoamérica, ya es muy tarde, aquí en México todavía es temprano, pero creo que debemos de respetar el tiempo. Yo les tengo que agradecer a todos ustedes su participación ahora y al doctor Isaac Benjamín su excelente presentación y por supuesto a Patricia una buena presentación del artículo. Muchísimas gracias a todos ustedes y declaramos cerrada la sesión. Hasta Muchas pronto. gracias, doctor. Un Isaac. placer. Hasta luego. Hasta luego.